Mi esposa salió del bar con otro hombre. Cuando descubrí la verdad, no me enfadé. Me llamó después de dejarme plantado frente a nuestros amigos en el bar. ¿Estás bien? Sabes que te quiero. No era una de esas noches que sugerían caos. En realidad, había comenzado de la manera más normal. Elena y yo estábamos en Casa Martín, un bar acogedor al que íbamos desde la universidad. Estábamos con nuestro grupo de siempre, un montón de viejos amigos y algunas personas de su trabajo. La música sonaba de fondo, las conversaciones iban y venían, y yo saboreaba una cerveza mientras veía a Elena riéndose de algo con Clara, su mejor amiga. Estaba radiante, como siempre, atrayendo miradas sin siquiera intentarlo. Pero entonces noté a Raúl, un nuevo compañero de su trabajo al que había visto un par de veces. No estaba haciendo nada escandaloso, solo inclinándose un poco demasiado mientras hablaban. Pero había algo en su postura, demasiado cómoda, demasiado íntima. Lo ignoré. Elena siempre había sido extrovertida, y yo no quería ser ese tipo que se obsesiona con cada detalle. Más tarde, Clara me pidió que fuera por su bebida al bar mientras ella iba al baño. Cuando volví, algo no cuadraba. Raúl y Elena ya no estaban en la mesa, las sillas vacías. Nadie sabía a dónde se habían ido. ¿Dijo algo sobre salir? Le pregunté a Tomás, un amigo en común sentado a mi lado. Él dudó, moviéndose incómodo en su asiento. Dijo que iba a tomar aire. Creo que Raúl salió a contestar una llamada. Tal vez los dos estén afuera. Su tono tenía un peso extraño, como si no supiera cuánto debía decirme. El estómago se me encogió, pero asentí, intentando parecer tranquilo. Voy a echar un vistazo. Afuera, el aire frío me golpeó como una bofetada. La terraza estaba casi vacía, solo una pareja junto al calentador. Nada de Elena, nada de Raúl. Di una vuelta por el estacionamiento, mirando entre los coches, sintiéndome más idiota con cada paso. Esto era una locura. Cuando estaba a punto de rendirme y volver adentro, mi teléfono vibró. Su nombre brilló en la pantalla. Elena. Hola, cariño, dijo con una ligereza irritante, como si fuera cualquier otra llamada. ¿Estás bien? Sabes que me importas, ¿verdad? Me quedé helado. No solo su tono estaba mal, sino que además me enfureció. ¿Qué te importo? La misma mujer que había desaparecido sin decir nada, dejándome ahí sin saber qué hacer frente a todos. ¿Dónde demonios estás? Mi voz salió cargada de rabia, aunque intenté contenerme. Relájate, Miguel, dijo ella casi riendo. Solo necesitaba un respiro. Raúl también estaba aquí afuera, empezamos a conversar, no es gran cosa. Un respiro con él. Mis pensamientos giraban en 1000 direcciones, pero antes de que pudiera responder, ella me cortó. Vuelvo dentro en un minuto, no hagas un drama, ¿vale? Y colgó. Me quedé ahí, el teléfono aún en mi mano, el frío atravesando mi chaqueta. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez en nuestra relación, no sentía que estaba hablando con mi esposa. Sentía que estaba lidiando con una extraña, que fingía, y ni siquiera se molestaba en ocultarlo bien. Algo no cuadraba, y ya no iba a ignorarlo. Elena volvió al bar unos 10 minutos después de la llamada, con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Raúl venía justo detrás, con las manos en los bolsillos y la mirada inquieta, como un niño atrapado haciendo una travesura. Volvieron a la mesa. Elena se sentó a mi lado como si no acabara de dejarme ahí como un idiota. ¿Ya estás más tranquilo?, preguntó ella, con una dulzura falsa en la voz. La miré fijamente, mi cerveza intacta frente a mí. ¿Dónde estaban? Ella arqueó una ceja, inclinando la cabeza de esa manera que siempre usaba para hacerme sentir que estaba exagerando. Te lo dije, Miguel, necesitaba un poco de aire. Raúl ya estaba afuera, y hablamos. Eso es todo. Miré alrededor de la mesa. Clara bebía su trago sin mirarme. Tomás, de repente, encontró el salero extremadamente interesante. Nadie decía nada. ¿Hablaron de qué?, insistí, manteniendo la voz firme. Ella se encogió de hombros, sin perder la sonrisa. Cosas del trabajo. ¿Sabes lo loco que ha estado todo últimamente? Raúl se removió incómodo en su asiento. Murmuró algo sobre necesitar otra bebida y se fue directo a la barra. Eso bastó. Si necesitaba una prueba, ahí estaba. Desapareciste sin más, Elena. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba.
Ni un aviso, ni un mensaje. Me dejaste aquí como un imbécil. La sonrisa de Elena desapareció. En su lugar apareció una mirada fría. No hagas un drama, Miguel. Apretó los labios. No pensé que te importara tanto. Estabas hablando con Tomás. No creí que tuviera que avisarte cada 5 minutos. Sentí las miradas de mis amigos pesando sobre mí. Su silencio lo hacía todo peor. Esto no era solo un malentendido. Era calculado. Quería humillarme, hacerme sentir pequeño. Y lo estaba logrando. Me incliné un poco más cerca, bajando la voz. «Estás mintiendo». Sus ojos se abrieron por un segundo, antes de estrecharse en una mirada gélida y peligrosa. «¿Perdona?» «Lo oíste». Mi voz ahora era firme. «Estás mintiendo, Elena. Lo siento. No sé qué intentas hacer, pero no soy idiota». Por un instante la máscara cayó. Su expresión se endureció, la mandíbula tensa como si estuviera a punto de explotar. Pero entonces, tan rápido como llegó, la sonrisa volvió, esta vez más fría y afilada. «Estás paranoico». Se puso de pie abruptamente. «Si no puedes confiar en mí, ese es tu problema, Miguel. He terminado con esta conversación». Sin esperar mi respuesta, tomó su abrigo y se volvió hacia Clara. «¿Vienes?» Clara dudó. Me lanzó una mirada por un segundo, pero tomó su bolso y siguió a Elena hacia la salida. Y así desapareció otra vez, dejándome ahí sentado, en silencio, sin saber qué hacer. Tomás carraspeó, rompiendo la tensión. «Oye, tío, quizás sea mejor que te vayas a casa. No tienes buena cara». Asentí, pero apenas escuché sus palabras. Mi mente giraba, el pecho apretado con una mezcla de rabia y confusión. La mujer que creía conocer por completo acababa de transformarse en alguien irreconocible. Una extraña que no tuvo problema en mentirme, manipularme delante de todos y marcharse sin pensarlo 2 veces. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que estaba al borde de algo enorme, algo que estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. Y por primera vez no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. Esa noche, no fui directo a casa después del bar. Me quedé sentado en el coche, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia estaba ahí, caliente e insistente, pero no era lo único que me consumía. Debajo de ella, había algo más oscuro, duda. El comportamiento de Elena no era un caso aislado. Llevaba semanas ignorando pequeñas señales, convenciéndome de que estaba exagerando. Pero esta noche había cruzado la línea. Cuando finalmente conduje a casa, el lugar se sentía más vacío de lo normal. Su coche no estaba en el garaje. Ni siquiera me molesté en llamarla. Sabía que no contestaría. Entré, saqué una cerveza de la nevera y me senté en la sala a oscuras, repasando cada detalle de la noche. Su sonrisa, la inquietud de Raúl, la mirada de pena de Clara. No podía deshacerme de la sensación de que Elena estaba ocultando algo. Y la única manera de descubrirlo era empezar a buscar. Su portátil estaba sobre la encimera de la cocina, medio cerrado, como si lo hubiera usado antes de salir. Normalmente, jamás invadiría su privacidad, pero esta no era una situación normal. Mis manos se quedaron suspendidas sobre el teclado por un momento, un leve resquicio de culpa cruzando mi pecho. Entonces recordé su tono de voz en la llamada, despreocupado, confiado, y abrí el portátil. La pantalla estaba bloqueada, por supuesto, pero Elena nunca había sido precisamente una experta en secretos. Su contraseña no cambiaba desde hacía años. El nombre de nuestro perro, Milo, seguido del año en que nos casamos. La escribí y la pantalla se desbloqueó. El historial del navegador estaba limpio, demasiado limpio, sin redes sociales, sin páginas de compras, ni siquiera búsquedas de recetas o noticias, como si lo hubiera borrado todo recientemente. Sospechoso abrí su correo. Al principio, nada extraño. Promociones, facturas, recordatorios, pero entonces vi un nombre que me heló por dentro. Raúl. Le había enviado un correo solo 2 horas antes de que fuéramos al bar. El asunto parecía inofensivo. Una pregunta rápida, pero el contenido me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No dejo de pensar en anoche. ¿Cuándo lo repetimos? Avísame si estás libre después de las copas esta noche. Anoche. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi mente comenzó a correr, conectando puntos que ni siquiera sabía que existían.
las noches fuera, sus repentinas idas al gimnasio, el perfume nuevo. Deslicé hacia arriba y encontré un hilo de mensajes entre ellos. No eran explícitos, pero el tono estaba ahí. Bromas, halagos, referencias casuales a encuentros de los que yo no tenía idea. Cerré el portátil de golpe, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ya no era solo una sospecha. Era real. Me estaba engañando. Apoyé la cabeza en el sofá, mirando la pantalla negra del portátil. Mi propio reflejo me devolvía la mirada. Pensé en llamarla, pero ¿qué le diría? ¿Negaría todo? ¿Se reiría en mi cara? Un sonido repentino rompió el silencio. Un mensaje en mi móvil. Elena, me voy a quedar en casa de Clara esta noche. No me esperes. Te quiero. ¿Te quiero? Casi solté una carcajada ante su descaro. Salió del bar con Raúl, me mintió sin pestañear y ahora tenía la cara dura de enviarme un mensaje con esa dulzura falsa. No respondí. Me quedé ahí, inmerso en mis propios pensamientos, sabiendo que esto no podía quedar así. Elena había hecho su jugada. Ahora me tocaba a mí. Esa noche terminé durmiéndome, pero cada vez que cerraba los ojos, el correo de Raúl volvía a mi mente. Me quedé mirando la pantalla de mi móvil, la última notificación de Elena aún brillando en la oscuridad de mi sala. Me voy a quedar en casa de Clara esta noche. No me esperes, te quiero. ¡Qué ironía! Cerré los ojos y exhalé lentamente. Mi pecho ardía con una furia contenida, pero también con una claridad fría y afilada. Ya no se trataba solo de traición, se trataba de orgullo, se trataba de hacerle entender lo que había hecho. No respondí. En su lugar, apagué el móvil y me serví otra cerveza. Esa noche no dormí. En la madrugada, encendí el portátil y empecé a planear. Si Elena pensaba que podía jugar conmigo, entonces yo me aseguraría de que aprendiera la lección más dura de su vida. Lo primero era obtener pruebas, no solo del engaño, sino de todo lo que pudiera usar en su contra. A las 7 de la mañana, mientras el sol apenas despuntaba en Madrid, llamé a un investigador privado. Le expliqué lo que necesitaba, discreción absoluta y resultados rápidos. Me pidió un adelanto y un par de días. Se lo di sin dudar. El siguiente paso era Raúl. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esperé hasta el mediodía antes de escribirle un mensaje casual. Raúl, necesito hablar contigo. Algo importante. ¿Tienes tiempo hoy? Lo dejé ahí. Sabía que respondería. Sabía que no podía ignorarme. No después de lo que pasó anoche en el bar. A las 2 de la tarde, su respuesta llegó. Claro, tío. Nos vemos en el Café Goya. Perfecto. Me duché. Me vestí con ropa casual pero impecable y salí sin mirar atrás. El Café Goya estaba lleno de gente almorzando. Lo vi antes de que él me viera. Estaba nervioso. Se tocaba la barba con una mano. Revisaba su móvil con la otra. Me acerqué con calma. Raúl. Lo saludé con una sonrisa controlada. Su reacción fue instantánea. Rigidez en los hombros, una risa tensa. Miguel, tío, qué bueno verte. Me senté frente a él y pedí un café. Necesito que me cuentes algo, dije sin rodeos, apoyando los brazos en la mesa. Él tragó saliva. ¿De qué hablas? Me incliné un poco. De anoche, de Elena. Sus ojos parpadearon. No hay nada que contar, tío. Solo hablamos afuera, ya sabes, cosas del trabajo. No pude evitar sonreír. Raúl, sé exactamente lo que está pasando. Solo quiero escucharlo de ti. Se removió en su silla. Mira, Miguel, no quiero problemas. Problemas ya tienes. Lo interrumpí con voz baja. La única diferencia es si vas a salir ileso de ellos o no. Él apretó los labios. Miró alrededor, incómodo. Te juro que no pasó nada. Saqué el móvil y puse la grabación que había conseguido del correo electrónico que le había mandado a Elena. No dejo de pensar en anoche. ¿Cuándo lo repetimos? Se quedó pálido. Apagué el móvil y me crucé de brazos. Intenta mentirme otra vez. Raúl tragó en seco. Mierda. Eso pensé. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. No fue mi culpa. Elena, ella no es como tú crees. Mi mandíbula se tensó. Explícate. No soy el primero, Miguel. Ni seré el último. Me quedé en silencio. Lleva meses haciendo esto. A veces conmigo, a veces con otros. Mis dedos se crisparon sobre la mesa. Raúl soltó una risa amarga. Y no creas que eres el único al que engañó. Tus amigos saben más de lo que dicen. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Clara y Tomás? Él asintió.
Clara la cubrió más de una vez. Y Tomás, bueno, mejor le preguntas a él. Me incliné hacia él. ¿Sabes lo que voy a hacer, Raúl? Él no respondió. Voy a destruirla. Él me sostuvo la mirada nervioso. Si haces eso, también me jodes a mí. Exacto. Raúl cerró los ojos y soltó una maldición. Me levanté de la mesa. Fue un placer hablar contigo. Salí del café sin mirar atrás. Mi siguiente destino era Tomás. Si Raúl tenía razón, si Tomás realmente sabía más de lo que decía, entonces él sería el siguiente en caer. La tarde en Madrid estaba gris, con nubes pesadas acumulándose en el cielo como si presagiaran la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de quienes me habían traicionado. Caminé hasta el bar donde sabía que encontraría a Tomás. Siempre iba ahí después del trabajo, pidiendo lo mismo de siempre, una cerveza bien fría y un pincho de tortilla. Lo vi desde la puerta sentado en la barra, absorto en su móvil. Respiré hondo y avancé, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrerme. «Tomás», dije al sentarme a su lado. Él levantó la mirada, sorprendido, pero enseguida disimuló con una sonrisa. «Miguel, joder, pensaba llamarte. ¿Cómo estás, tío?» «Podría estar mejor», respondí, observándolo fijamente. «Sí, bueno, lo de ayer fue una mierda. Elena estaba, ya sabes, un poco rara. Me incliné ligeramente sobre la barra. «No te molestes en fingir que no sabes lo que está pasando». Tomás parpadeó, fingiendo confusión. «¿De qué hablas?» Saqué el móvil y le mostré la grabación del correo de Raúl. Su expresión cambió en un instante. La máscara de neutralidad se desmoronó y vi la incomodidad cruzar su rostro. «¡Mierda!», murmuró, frotándose la nuca. «Miguel, escucha». «No, ahora hablas tú». Tomás bebió un gran trago de su cerveza y suspiró. «No quería meterme, tío. No era mi problema. Tu problema es que sabías y callaste». Él apretó los labios. «No es tan simple». Solté una carcajada fría. «Ah, ¿no? Explícame cómo es entonces». «Mira, Miguel, Elena siempre ha sido así, incluso antes de casarse contigo». Algo en mi estómago se retorció. «¿Qué quieres decir?» Tomás bajó la mirada. «Que este no es su primer desliz, ni el segundo». Mis puños se apretaron. «Dime la verdad, Tomás. Ella ya había tenido algo con otro antes. Un tío llamado Javier. Hace como un año. ¡Un año! Un puto año llevaban engañándome en mi propia cara». Sentí como la rabia subía por mi pecho, pero me obligué a mantenerme controlado. «¿Y Clara?» Tomás dudó. «Clara siempre la cubrió. No quería que te enteraras. Pensaba que era lo mejor». Me incliné más cerca, bajando la voz. «Tienes una oportunidad para decirme la verdad, Tomás. ¿Sabías de Raúl antes de ayer?» Tomás tragó saliva y desvió la mirada. «Sí». Me levanté de golpe. «¡Hijo de puta! Tío, espera». Intentó agarrarme del brazo, pero me solté con fuerza. «Llevas meses viéndome como un imbécil, sabiendo lo que pasaba y sin decir una mierda». «No es tan fácil, joder», protestó él. «No quería meterme en medio de vuestro matrimonio». «No querías perder la comodidad de quedarte callado». Me giré para salir, pero su última frase me detuvo. «No soy el único con secretos, Miguel». Me giré lentamente. «¿Qué quieres decir?» Tomás pasó la lengua por sus labios, nervioso. «Elena también sabía algo sobre ti». Mi corazón latió más fuerte. «¿De qué hablas?» Tomás se tomó un segundo antes de responder. «¿Recuerdas el negocio que intentaste abrir con tu primo hace unos años?» Fruncí el ceño. «Sí». Elena lo saboteó. Mi mundo se tambaleó. «¿Qué?» «Habló con tus inversores. Les dijo que eras irresponsable con el dinero, que no eras de fiar». Sentí el aire abandonarme los pulmones. «¿Por qué haría eso?» Tomás bajó la voz. «Porque no quería que tuvieras éxito sin ella». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Elena no solo me había traicionado físicamente, había trabajado en mi contra. Me había jodido en el único proyecto que realmente me importaba. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y salí del bar. El aire frío de la calle golpeó mi rostro, pero apenas lo sentí. Elena no solo me había engañado, me había destruido en silencio durante años. Y ahora era mi turno. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje del investigador. «Tengo algo grande. Nos vemos mañana». Cerré los ojos y sonreí. Elena no tenía ni idea de lo que estaba a punto de sucederle. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo
como si Madrid supiera que algo oscuro estaba por desatarse. Me desperté temprano, sin necesidad de alarma. No había dormido bien, pero tampoco importaba. Tenía una cita con el investigador privado, y lo que iba a descubrir podía cambiarlo todo. Me vestí con calma, tomándome un café negro mientras mi mente trabajaba sin descanso. Ya sabía que Elena me había traicionado, que Clara y Tomás eran cómplices silenciosos, que Raúl era solo uno más en su lista. Pero lo de anoche, lo que Tomás me había contado sobre mi negocio, eso me carcomía por dentro. Si Elena había sido capaz de sabotear mi vida profesional, ¿qué más había hecho sin que yo lo supiera? El investigador, Javier Muñoz, me citó en un pequeño despacho en Malasaña. Un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y el rostro marcado por la experiencia, me recibió con una expresión seria. «Miguel, tengo material suficiente para hacer que Elena se hunda hasta el cuello», dijo sin rodeos. Me senté frente a su escritorio. «Dime todo». Javier abrió una carpeta y comenzó a desplegar documentos y fotografías. «Para empezar, te confirmo lo de Raúl. Hay registros de sus encuentros en un hotel boutique en Salamanca. No fue solo una vez. Se vieron al menos 6 veces en los últimos 2 meses. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero me obligué a no reaccionar. Continúa. También averigüé sobre su trabajo. Sé que te mencioné que la empresa estaba investigándola, pero ahora tengo pruebas concretas. Está metida en un esquema de desvío de fondos. No es mucho dinero, pero lo suficiente para que la despidan con deshonra. Elena era más patética de lo que imaginaba. ¿Y de mi negocio? Javier exhaló y me pasó un correo impreso. Esto es lo más jodido de todo. Leí la pantalla y sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Era un correo de Elena a uno de mis antiguos inversores. Miguel es un buen hombre, pero no es alguien en quien confiar para manejar dinero. No sabe tomar decisiones bajo presión y se deja llevar demasiado por las emociones. No creo que sea la mejor opción para ustedes. No podía creerlo. Apreté los puños sobre la mesa, sintiendo la ira subir por mi cuerpo como fuego líquido. Javier continuó. Tengo más correos como este. Ella manipuló a varias personas para que no confiaran en ti. No querías verlo en su momento, pero ahora tienes la prueba. Cerré los ojos por un momento, tratando de contener el torbellino de emociones que me atravesaba. Cuando los abrí, ya no había duda en mi mente. Voy a destruirla. Javier asintió. Te puedo ayudar, pero tienes que ser inteligente. Me recosté en la silla, inhalando profundamente. Tengo un plan. Javier me observó con curiosidad. ¿Y cuál es? Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Voy a hacer que pierda todo lo que le importa. Esa misma tarde, envié los correos al jefe de Elena desde una cuenta anónima. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de Clara. «Miguel, ¿qué coño hiciste? Elena está en pánico». No respondí. A las 7 otro mensaje. «La han despedido. Está furiosa». Me imaginé la escena. Elena en su oficina, recibiendo la noticia con el rostro pálido, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Sonreí. Pero esto apenas comenzaba. Fui al bar donde sabía que Clara y Tomás solían encontrarse después del trabajo. Llegué antes que ellos y pedí una cerveza. No tardaron en aparecer. Clara venía hablando por teléfono con Elena con el ceño fruncido. «Elena, escúchame. Tenemos que pensar bien qué hacer». Me vio y se detuvo en seco. «Te llamo luego». Tomás, a su lado, también se tensó. «¿Qué haces aquí, Miguel?», preguntó Clara con frialdad. Le di un sorbo a mi cerveza antes de responder. «Esperando para ver cuánto tardáis en derrumbaros». Clara apretó los dientes. «¿Qué cojones significa eso?». «Significa que ya no tenéis a Elena para protegeros». Tomás miró alrededor, incómodo. «Tío, sé que estás cabreado, pero no hagas una locura». Me incliné sobre la mesa. «¿Sabes qué es una locura, Tomás? Que llevéis meses mintiéndome a la cara y esperando que nunca me enterara». Clara cruzó los brazos. «No es nuestro problema que tu relación fracasara». Sonreí con frialdad. «¿No? Pues tu carrera sí que es mi problema ahora». La vi parpadear con sorpresa. «¿De qué hablas?». «Hablé con tu jefe. Le envié una grabación donde reconoces haber cubierto a Elena más de una vez en asuntos turbios». La cara de Clara perdió color. «¿Qué? No te preocupes, no te despedirán, aún, pero cuando descubran todo lo que has hecho, te aseguro que lo harán». Clara se levantó de golpe, furiosa. «Eres un hijo de puta». «No, Clara,
Solo estoy devolviendo el favor. Tomás se pasó una mano por el rostro. Joder, Miguel, esto se está yendo de las manos. Me incliné aún más cerca, mirándolo directamente a los ojos. Para ti sí, para mí apenas empieza. Salí del bar, dejando a Clara con los ojos llenos de furia y a Tomás hundido en la preocupación. Esa noche, recibí un último mensaje. Era de Elena. Necesito hablar contigo. Ahora. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Sabía exactamente lo que quería. El problema era que ya no tenía nada que ofrecerme. El teléfono vibró en mi bolsillo cuando salía del despacho de Javier. Revisé la pantalla. Elena, voy a llegar tarde hoy. No me esperes despierto. Besos. Casi solté una carcajada. El descaro de esa mujer no tenía límites. Guardé el móvil sin responder y caminé por las calles de Malasaña con la mente fría y calculadora. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. No solo tenía pruebas de su infidelidad, sino también de algo mucho peor: su corrupción en el trabajo, su sabotaje a mi negocio y su red de mentiras tejida con la complicidad de Clara y Tomás. Pero no me bastaba con saber la verdad. Tenía que hacer que todos pagaran. Tomé un taxi de vuelta a casa, pero no para descansar. No podía permitirme perder tiempo. Al llegar, encendí mi portátil y abrí los archivos que Javier me había enviado. Allí estaba todo: facturas y transferencias bancarias sospechosas de la empresa donde trabajaba Elena. Mensajes de ella a directivos asegurando que yo no era una buena inversión para mi propio negocio. Correos con Clara donde se reían de cómo me tenía bajo control. Leí cada línea con una mezcla de furia y determinación. Elena no solo había traicionado nuestro matrimonio, me había convertido en un juego, y ahora el juego iba a cambiar de manos. A la mañana siguiente, fui el primero en llegar a la oficina de su jefe, Fernando Ortega, un hombre serio, de unos 55 años, con fama de no tolerar el desorden en su empresa. «Señor Ortega», dije al entrar a su despacho con una carpeta en la mano, «tengo información que le interesa». Fernando me miró con desconfianza. «Usted es Miguel Álvarez, el esposo de Elena». Su expresión cambió de inmediato. «Adelante». Me senté y puse la carpeta sobre su escritorio. Sé que mi esposa es una de sus empleadas más valoradas, pero creo que debería echar un vistazo a esto. Abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Su rostro pasó del escepticismo a la incredulidad y finalmente a la ira contenida. «Ya, esto es grave», murmuró, hojeando los registros de movimientos de dinero sospechosos. «Lo sé», respondí manteniendo mi tono controlado. «Y si no actúa rápido, puede ser su empresa la que pague las consecuencias». Fernando cerró la carpeta y me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué quiere usted de mí?» Me incliné ligeramente. «Que haga lo correcto». El silencio en la oficina se volvió denso. Fernando asintió lentamente. «Voy a manejar esto a mi manera». Me puse de pie. «Eso espero». Salí de allí con la certeza de que Elena acababa de perder su trabajo, pero eso era solo el comienzo. Más tarde me dirigí al restaurante donde Clara solía almorzar. La encontré en una mesa junto a la ventana, revisando su móvil. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Clara levantó la vista sorprendida. «Miguel». «Clara, ¿qué haces aquí?» Me incliné sobre la mesa con una sonrisa fría. «Lo sé todo». Su rostro se tensó. «No sé de qué hablas». Solté mi móvil sobre la mesa y presioné play en la grabación de una de sus conversaciones con Elena. «Miguel es tan ingenuo. No tiene ni idea de nada». «Ay, tía, lo peor es que todavía confía en mí. Me da hasta pena». Clara palideció. Esto no es lo que parece». «Es exactamente lo que parece», respondí con dureza. «Así que aquí tienes dos opciones, Clara». Ella tragó saliva. «Opción 1. Confiesas todo y me das información sobre Elena que todavía no sé. Y la opción 2. Hago pública esta grabación, enviada a tu jefe, a tu familia, a quien haga falta». Su cara se descompuso. «Eres un cabrón. Aprendí de los mejores». Clara se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró. «Elena nunca te quiso». «Miguel». No parpadeé. «Eso ya lo sé». «No lo entiendes. Desde el principio eras su plan de estabilidad. Sabía que eras un buen hombre, que no la cuestionarías, pero nunca fuiste su prioridad. ¿Y quién sí lo fue?» Clara dudó. «Hubo otros antes de Raúl, y hay alguien más ahora». Mi estómago se contrajo. «¿Quién?».
Ella miró hacia su móvil como si dudara en decírmelo. Un hombre llamado Samuel, un empresario. Se ven en secreto desde hace meses. La información cayó sobre mí como una bomba. Samuel. Elena ni siquiera había parado con Raúl. Ya tenía otro reemplazo esperándome en la sombra. Respiré hondo. Gracias, Clara. Me levanté de la mesa. ¿Eso es todo?, preguntó ella con un hilo de voz. Sí. Ella soltó un suspiro aliviado. Me giré para mirarla una última vez. Pero no olvides esto, Clara. Yo nunca perdono. Y salí del restaurante con el próximo objetivo en la mira. Elena iba a pagar, pero ahora tenía que conocer a Samuel. La venganza apenas estaba comenzando. La noche madrileña caía lenta, cubriendo la ciudad con un manto de luces titilantes y sombras largas. Caminé por las calles con paso firme, con un destino claro en mi mente: encontrar a Samuel. El nombre había estado resonando en mi cabeza desde que Clara lo mencionó. Si Elena ya tenía otro hombre esperando en las sombras, entonces significaba que ella no solo había planeado su traición, sino que había tomado previsiones en caso de que todo se descubriera. La pregunta era, ¿sabía Samuel en qué se estaba metiendo? Javier, mi investigador privado, se movió rápido. Esa misma tarde me envió un mensaje con los detalles. Samuel Esteban, 42 años, empresario del sector inmobiliario, soltero, vive en un ático en Salamanca y suele frecuentar un club exclusivo en La Castellana. Un tiburón de negocios. Perfecto. Vestido con un traje negro impecable, me dirigí al club. Sabía que para acercarme a Samuel no podía ir como un esposo despechado. No. Tenía que jugar el mismo juego de Elena, ser meticuloso, paciente y, sobre todo, letal. Al llegar, el portero me dio una mirada rápida antes de inclinar la cabeza en señal de aprobación. El lugar era elegante, con música jazz suave y un ambiente de negocios mezclado con placer. Escaneé la sala con la mirada, y allí estaba Samuel, sentado en una mesa privada, bebiendo whisky con la despreocupación de un hombre que cree tener el mundo a sus pies. Respiré hondo y caminé hacia él. ¿Samuel Esteban? El hombre levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Me analizó de arriba abajo antes de esbozar una sonrisa educada. ¿Nos conocemos? Me senté frente a él sin pedir permiso. No todavía, pero tenemos algo en común. Samuel arqueó una ceja interesado. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso? Me incliné ligeramente hacia adelante, sosteniéndole la mirada. Elena. Su sonrisa se congeló. La copa de whisky quedó suspendida a medio camino de sus labios antes de que la dejara lentamente sobre la mesa. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes, respondí con calma. ¿Hace cuánto te ha estado diciendo que está dejando a su marido? ¿2 meses? ¿3? Su mandíbula se tensó. Mira, no tengo tiempo para esto. Saqué mi móvil y deslicé la pantalla hasta las fotos que Javier había conseguido de Elena entrando y saliendo de su edificio. Las puse sobre la mesa. Samuel las miró y soltó un suspiro largo. Maldita sea. Tomé su reacción como confirmación. Déjame adivinar, dije con una sonrisa fría. Te dijo que nuestro matrimonio estaba muerto, que dormíamos en habitaciones separadas, que ya no sentía nada por mí. Samuel se frotó la cara con una mano, más o menos. ¿Y tú, Claro? Pensaste que eras el hombre que la salvaría. No dijo nada. Le di un sorbo a mi copa antes de continuar. Te voy a hacer un favor, Samuel. Voy a advertirte antes de que te joda la vida como lo hizo conmigo. Él me miró con el ceño fruncido. ¿De qué hablas? Saqué otra hoja del bolsillo interior de mi chaqueta y la deslicé sobre la mesa. Esta es la copia de una denuncia interna en su trabajo. La han despedido hoy por corrupción. Los ojos de Samuel se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Oh, ¿no te lo contó? Vaya, qué raro. Pensé que tenían una relación basada en la confianza. Él tomó la hoja y la leyó en silencio. Joder, y te diré algo más. No eres el único. Levantó la vista de golpe. ¿Cómo? Elena ha estado con otros. Antes de ti, antes de Raúl. Samuel se quedó callado. Pero claro, eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que un hombre tan listo como tú haya caído en sus mentiras. Samuel exhaló con frustración y se pasó una mano por el cabello. Esa mujer, lo interrumpí. Es un cáncer, y si no sales ahora, te arrastrará con ella. Samuel me sostuvo la mirada, su mente procesando la información. Finalmente, sonrió con amargura.
¿Y por qué me lo dices? Porque yo ya la destruí. Ahora es tu decisión si te hundes con ella. Samuel bebió un largo trago de whisky antes de asentir. Lo pensaré. Me puse de pie, listo para irme. Pero antes de darme la vuelta, lancé la última bomba. Ah, y una última cosa. ¿Qué? Sonreí con frialdad. No seas ingenuo. Para ella, tú solo eras su próximo paso. Dicho eso, me marché, dejándolo solo con la verdad. Cuando salí del club, me llegó un mensaje. Elena, ¿podemos hablar? Por favor. Mi sonrisa se ensanchó. Elena ya estaba sintiendo cómo su mundo se derrumbaba, y yo apenas había comenzado. Elena me estaba buscando. Lo supe en el momento en que recibí su mensaje. ¿Podemos hablar? Por favor. Era la primera vez en toda esta historia que me pedía algo sin su arrogancia habitual. No había sarcasmo, ni excusas, ni una falsa dulzura para manipularme. Era una súplica, y eso me hizo sonreír. Dejé el mensaje sin responder y me dirigí a casa. Sabía que no tardaría en buscarme en persona. No me equivoqué. Apenas una hora después, mientras me servía un whisky en la sala, escuché la cerradura girar. Elena entró apresurada, con el rostro tenso y la mirada ansiosa. ¡Miguel!, exclamó al verme cerrando la puerta tras ella. «Necesito hablar contigo». Me tomé mi tiempo para darle un sorbo al whisky antes de responder. «Ya veo». Ella se quedó quieta por un momento, estudiándome, como si intentara descifrar en qué posición estaba conmigo. Han pasado muchas cosas», dijo finalmente, acercándose. «¿Podemos sentarnos?» «No lo creo». Su expresión cambió. «Miguel, por favor». «Por favor», repetí con sorna. «Qué interesante. No recuerdo la última vez que me pediste algo sin asumir que lo haría sin cuestionarlo». Elena apretó los labios. «Sé que estás enfadado». Solté una carcajada. ¿Solo enfadado? Oh, Elena, eso fue hace semanas. Ahora estoy más allá de eso. Su mandíbula se tensó. Mira, cometí errores, pero lo que pasó con Raúl no significó nada. Arqueé una ceja. ¿Y Samuel? También fue un error sin significado. Elena se quedó helada. ¿Qué dices? Oh, vamos, me burlé, disfrutando como el color abandonaba su rostro. ¿De verdad creíste que no lo descubriría? Se le entreabrieron los labios, pero no salió ninguna palabra. Fui a verlo, por cierto. Tuvimos una charla interesante. Miguel, parece que no le contaste que te habían despedido. ¡Qué lástima! Ella retrocedió un paso. ¿Tú hiciste esto? Sonreí con calma. Por supuesto. Elena respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Vale, ya veo lo que está pasando. ¿Quieres venganza? No, Elena. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Quiero justicia. Nos miramos en silencio. Entonces, algo en su expresión cambió. Su miedo desapareció, reemplazado por esa arrogancia que siempre había usado como escudo. ¿Y ahora qué?, preguntó con los brazos cruzados. ¿Vas a echarme de casa? Sonreí con suficiencia. No, tú misma lo harás. Su ceño se frunció. ¿Qué? Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Los papeles del divorcio. Elena se quedó mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Tan rápido? Siempre fuiste buena en mentir y esconder cosas, dije con frialdad. Pero yo aprendí a moverme más rápido. Ella tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron las hojas en silencio. Voy a hacerte la vida imposible si firmo esto. Me reí. Oh, Elena, ya me la hiciste imposible durante años. Pero ahora, el que tiene el control soy yo. Ella alzó la mirada, fulminándome con los ojos. Y si no firmo, saqué otro sobre del bolsillo y lo arrojé sobre la mesa. Ahí tienes copias de tus correos donde saboteaste mi negocio. También hay registros de tus desvíos de dinero en la empresa y fotos de tus encuentros con Raúl y Samuel. Elena se quedó completamente inmóvil. Si firmas y desapareces de mi vida sin hacer escándalos, todo se queda entre nosotros. Pero si decides pelear, te aseguro que en menos de 24 horas todo esto estará en manos de la prensa y de la policía. Ella parpadeó, respirando con dificultad. Por primera vez estaba realmente acorralada. Me arruinaste. No, tú te arruinaste sola. Su mandíbula se tensó. Eres un cabrón. Me encogí de hombros. Y tú una manipuladora sin escrúpulos. Nos quedamos en silencio, solo mirándonos, hasta que finalmente, Elena tomó la pluma que había dejado sobre la mesa y firmó.
Supe que nunca había sentido tanto odio en su vida. Pero yo tampoco. Ella dejó la pluma con un golpe seco y me miró con ojos fríos. Espero que disfrutes esto, Miguel, porque algún día te arrepentirás. Sonreí con calma. Dudo que pueda arrepentirme de deshacerme de ti. Elena me fulminó con la mirada, agarró su bolso y se marchó sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí el aire volverse más liviano. Había terminado. Había ganado. Me serví otro whisky y me senté en el sofá, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de la paz absoluta. Pero entonces, mi móvil vibró con un mensaje inesperado. Era de Samuel. No creas que esto ha terminado. Mi sonrisa se desvaneció. Quizás la batalla contra Elena había terminado, pero la guerra no. Sabía que no podía confiar en Samuel. Cuando le advertí sobre Elena, supe que un hombre con su ego no iba a dejarlo pasar. No era el tipo de persona que simplemente aceptaba perder, no después de enterarse de que había sido engañado tanto como yo. Así que, cuando su mensaje llegó, no me sorprendió. No creas que esto ha terminado. No respondí. No tenía que hacerlo. Sabía que, si Samuel planeaba algo, lo descubriría antes de que pudiera siquiera intentarlo. Apoyé la cabeza contra el sofá y cerré los ojos. Sentí la tensión acumulada en mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, estaba solo en mi casa, sin la presencia venenosa de Elena, sin su perfume impregnado en el aire, sin su constante manipulación. Era un alivio, pero también una señal de que aún quedaba algo por resolver. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a Samuel antes de que él tuviera la oportunidad de hacer su movimiento. Javier me consiguió la información que necesitaba. Samuel tenía oficinas en un lujoso edificio de la Castellana, un imperio construido con dinero y contactos. Entré al lobby con paso firme, como si tuviera una cita programada. Sabía que un lugar como ese no dejaba pasar a cualquiera, así que hice lo más sencillo. Tengo una reunión con el señor Esteban, le dije a la recepcionista con una sonrisa confiada. Ella parpadeó. ¿Su nombre? Miguel Álvarez. Revisó la agenda en su ordenador. No veo su nombre en la lista. Es urgente. Mi voz se volvió más seria. Dile que es sobre Elena. La recepcionista dudó por un segundo, pero luego tomó el teléfono y marcó. Señor Esteban, hay un... señor Álvarez aquí para verlo. Dice que es sobre Elena. Hubo una pausa. Entonces la expresión de la recepcionista cambió. Sí, señor. Colgó y me miró. Puede subir. Sonreí. Gracias. La oficina de Samuel estaba en el último piso con vistas panorámicas de Madrid. Entré sin anunciarme. Samuel estaba detrás de su escritorio, vestido con un traje impecable, sosteniendo un vaso de whisky a pesar de que era temprano. Tienes cojones al venir aquí, dijo sin levantar la mirada de su copa. Y tú los tienes por pensar que podrías amenazarme. Samuel sonrió con amargura y finalmente me miró. ¿Qué quieres, Miguel? Me apoyé en la mesa con calma. Quiero que te apartes. Él se rió, un sonido corto y sin humor. ¿Apartarme? ¿De qué? De lo que sea que estés planeando. Samuel dejó su vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante. Escúchame bien, Miguel. Me usaste para terminar de destruir a Elena. Me humillaste. No te humillé. Elena lo hizo. Yo solo te mostré la verdad. Sus ojos se endurecieron. ¿Crees que ganaste? ¿Verdad? No lo creo, lo sé. Hubo un tenso silencio entre nosotros. Samuel suspiró y se reclinó en su silla. No te preocupes, Miguel. No tengo intención de perder más tiempo con esto. Bien, pero si Elena cae, no caerá sola. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Samuel sonrió. Que no eres el único que quiere venganza. Mi mandíbula se tensó. Explícate. Él tomó su vaso de whisky con calma. Digamos que Elena hizo daño a más personas de las que creías, y algunas de ellas quieren algo más que justicia. El ambiente en la oficina se tornó más frío. ¿Quién? Samuel negó con la cabeza. No te preocupes, solo cuida tu espalda. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego, me levanté. Si hay algo que debas decirme, dímelo ahora. Samuel me sostuvo la mirada y, por un instante, creí que iba a confesar algo. Pero luego, simplemente, sonrió. Buena suerte, Miguel. Salí de la oficina sin responder. Mientras bajaba en el ascensor, mi mente iba a 1000 por hora. No me gustaba lo que Samuel insinuaba. Si Elena tenía enemigos además de mí,
¿Qué significaba eso para mí? Era una pieza más del rompecabezas que aún no entendía, pero pronto lo descubriría, porque cuando salí del edificio y revisé mi móvil, encontré un mensaje que me dejó helado. Era un número desconocido. Tienes razón en querer destruirla, pero no eres el único. Hablemos. El juego aún no había terminado. Y ahora, alguien más quería jugar. Sabía que no debía confiar en un mensaje anónimo, pero no podía ignorarlo. Elena se había pasado la vida jugando con las personas, traicionando a unos, manipulando a otros. Yo había sido su víctima más cercana, pero al parecer, no la única. Y quienquiera que me había enviado ese mensaje, quería que lo supiera. Tienes razón en querer destruirla, pero no eres el único. Hablemos. Respiré hondo, analizando mis opciones. Podía ignorarlo y seguir adelante con mi vida, ahora que Elena estaba fuera de ella. O podía averiguar hasta dónde llegaban sus mentiras y cuántas vidas había destrozado en el proceso. Sabía cuál era la respuesta. Escribí una sola palabra. ¿Cuándo? La respuesta llegó al instante. Esta noche, Plaza Mayor, 2300. Sabrás quién soy. A las 22:50, ya estaba en la Plaza Mayor. El lugar estaba lleno de turistas y locales disfrutando la noche madrileña. Me apoyé contra una de las columnas, observando cada rostro que pasaba. A las 23:00 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó, alto, de traje gris, con el porte de alguien acostumbrado a moverse en círculos de poder. Me miró directamente. Miguel Álvarez. Asentí. ¿Quién eres? Alguien que quiere que Elena pague. No me sorprendió la respuesta. ¿Y por qué? El hombre sacó un cigarro, lo encendió con calma y exhaló el humo antes de responder. Porque destruyó a mi hijo. Fruncí el ceño. ¿Quién es tu hijo? El hombre me miró con frialdad. Javier Martín. El nombre no me sonó de inmediato. ¿Debería conocerlo? No, y de eso se trata. El hombre dio una calada más a su cigarro y continuó. Javier era un joven brillante, ingeniero, con un futuro prometedor. Hace 2 años conoció a Elena en un evento de negocios. Ella se le acercó, lo engatusó, lo hizo creer que lo apoyaría. Algo en mi interior se tensó. ¿Qué pasó? Lo usó. Lo convenció de que invirtiera en una empresa falsa, que le prestara dinero. Lo exprimió hasta dejarlo sin nada. Y cuando ya no le servía, lo destruyó. ¿Cómo? El hombre me sostuvo la mirada. Le tendió una trampa. Falsificó pruebas para hacer parecer que él había cometido fraude. Su carrera quedó arruinada. Sus amigos lo abandonaron. Perdió todo. La información golpeó mi cerebro como una explosión. ¿Dónde está ahora? El hombre apagó el cigarro contra la piedra de la columna. Muerto. Mi estómago se contrajo. ¿Muerto? Se suicidó hace 1 año. Tragué en seco. ¿Y nadie sospechó de Elena? No había pruebas. Se encargó de limpiar bien sus huellas. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Sabía que Elena era una manipuladora, pero esto... Por eso me contactaste, dije en voz baja. Porque sabías que yo podría hacer lo que tú no pudiste. El hombre asintió. Gracias a ti, Elena ya no tiene carrera ni reputación, pero aún no ha pagado lo suficiente. Mis dedos se crisparon. ¿Qué propones? El hombre me entregó un sobre. Aquí tienes todo lo que no pude usar contra ella. Pruebas de sus fraudes, sus engaños. Úsalas como quieras. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. El hombre me dio una última mirada. Haz lo que tengas que hacer, Miguel. Y sin decir nada más, se alejó. Me quedé allí, en la Plaza Mayor, sosteniendo el sobre que podía hundir a Elena para siempre. Lo abrí. Dentro había documentos, correos, transacciones bancarias sospechosas. Y en medio de todo, una foto de Elena con Javier, sonriendo, como si nunca hubiera roto a ese hombre desde adentro. Mis puños se cerraron. Ya no era solo venganza, era justicia. Elena no se saldría con la suya, nunca más.